Parece que está pasando otra vez, nuestra peor pesadilla. El virus ha mutado entre esto y lo otro, y las fronteras están cerrando, los números de casos aumentan, suben como la espuma, muertes también, y estamos en la misma situación, o peor que el año pasado. ¿Quién se lo iba a imaginar, no? Pero es lo que hay. Y es normal sentirnos frustrados, sentirnos con ganas de maldecir a los gobiernos o con ganas de maldecir la mala suerte que nos ha hecho nacer en este momento de la historia. Pero este vídeo no va sobre quejarse, todo lo contrario. Lo que quiero hacer es un ejercicio de gratitud y de reenfoque, porque al final todo es cuestión de perspectiva. Y si lo miras bien, este virus también nos está enseñando muchas cosas de las que yo estoy muy agradecido. Y aunque suene frívolo, le voy a enumerar algunas porque realmente, gracias coronavirus. Gracias primeramente por hacerme trabajar mi avaricia. Esa necesidad que tengo de querer cosas o de hacer cosas o de siempre estar buscando algo más. La cual es lícita, pero al final la vida es un gran juego en el que tienes que aprender a dejar ir todos tus planes, a dejar ir todas tus ambiciones, porque de eso se trata, ¿no? Incluso aunque consigas todos tus objetivos en la vida y seas capaz de tener todo lo que quieres, al final vas a enfrentarte contra un tren que viene en dirección tuya, que es la muerte, y que te va a forzar a dejar todo atrás. Son muchos los casos y las historias que nos hablan de que lo importante no es lo que tienes y el adquirir, sino el estar presente, la gratitud, el estar en paz con lo que tienes delante. Y de eso se ha tratado para mí por lo menos gran parte del año pasado, en el que muchas de las cosas que quería hacer, o ahora mismo quería hacer un viaje y no voy a poder, pero puedo envenenarme y puedo decir, joder, no sé qué, yo quería hacer ese viaje que iba a estar también, me cago en él. O puedo utilizar esto como el mejor momento, la mejor herramienta, la mejor situación para practicar ese dejar ir, para practicar esa pequeña muerte de lo que sea, pequeña muerte de tu plan, pequeña muerte de tu relación, pequeña muerte de... Porque de eso, muchas tradiciones hablan de lo que es el arte de morir, es el arte de vivir, y cómo practicando este dejar ir al final pues eres capaz de llevar una vida mucho más en armonía, mucho más en balance contigo, y que tendrá beneficios para ti y para el planeta, porque también esa es otra, ¿no? Es decir, si cada uno solo está pensando en lo que él quiere individualmente, ¿qué va a pasar cuando 7 billones de personas, o los que seamos, no hay la capacidad para todo esto? Así que de alguna manera esto está siendo un ecualizador, y aunque duela, creo que este es un ejercicio que era necesario para nuestra civilización y que va a traer muchos beneficios. Y es eso, practicar el vivir en incertidumbre, ¿no? Es increíble lo mágico que se hace, ¿no? Cuando no sabes lo que va a pasar y empiezas a apreciar cada momento, cobra como si fuera un misticismo, ¿no? Un aura diferente, ¿sabes? Incluso el saber que estás hablando con una persona y, ¿sabes? Tocarla o algo así, después de tanto tiempo sin tocarlo, pues te hace vivir en un estado completo de apertura y de gratitud y cosas. Estoy seguro que mucha gente como yo este año ha experimentado estos momentos casi de rapto, cuando de repente estás haciendo una cosa que no habías podido hacer durante todo este año y la vuelves a hacer y wow, dices wow, todo lo que tomaba por contado antes ahora es mágico, ¿no? Y es eso, practicar el vivir fuera del control, vivir, y eso da pie a la espontaneidad. Dicen que, ¿sabes? En inglés present es regalo, y no es casualidad que present esté tan relacionado con la palabra presente, porque solo cuando estás en el presente puedes recibir los regalos. Si tú estás intentando controlar las cosas, estar totalmente dirigido, no dejas pie a que la naturaleza, a que la vida te dé regalos. Y para mí este año ha sido un año de regalos, precisamente porque he estado presente, precisamente porque en vez de estar como estaba haciendo antes, completamente en mi mente, quiero esto, hago este proyecto, planificando mi vida alrededor de algo, pues he dejado que las cosas se abrieran, y ha sido muy beneficioso. Así que otra vez, gracias coronavirus.
Otra cosa importante de todo esto ha sido el miedo, ¿no? Vivimos en un mar de miedo, es increíble. Tenemos medios de comunicación que nos están reportando de las muertes diariamente de la gente. Y otra vez, ¿qué puedes hacer? Puedes dejarte llevar por él y paniquear, pero tarde o temprano esto nos está también haciendo fuertes y nos está enseñando a practicar el miedo. Dicen en artes marciales que solo eres tan fuerte como tu mayor enemigo. Cuando tienes un enemigo como este, te haces fuerte. ¿Y qué quiero decir con practicar el miedo? Cuando el virus se vaya, si se va, va a volver el miedo en forma de terrorista, en forma del posible cáncer que vas a coger, en forma de lo que sea. El miedo está con nosotros y ha estado siempre y va a estar siempre. Entonces no es cuestión de eliminar el síntoma o eliminar la superficie y el miedo desaparecerá. En plan, cuando se elimine el coronavirus, si tú eres una persona miedosa, vas a tener miedo de lo que sea. Entonces, esto es una oportunidad increíble de todos los días practicar contra el miedo. ¿Y cómo se practica contra el miedo? Igual que antes, volviendo al presente. Volviendo al presente. Cuando ves que tu cabeza se va y estás pensando en esos agujeros de gusano de los que te vas, oscuros, en los que crees que el mundo se va a acabar, dices, wow, ¿dónde estoy? Vuelve a la respiración, vuelve al presente, y dices, pero yo estoy bien, estoy vivo, it's all good. Así que eso, una y otra vez es como ir al gimnasio y se fortalece, ¿no? Es algo que es una práctica. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de practicar todos los días, lo queramos o no. Así que eso también creo que nos va a hacer mucho más fuertes, mejores como especie y como individuos. Dicen en inglés, fear es false expectations appearing real, falsas expectaciones presentándose como reales. ¿Sí? Y eso es lo que es el miedo. Normalmente el 99% de las veces todas estas cosas que nos hacen sufrir tanto no existen. Entonces, qué mejor manera de enfrentarse a eso y de crecer con él. ¿Qué más me ha enseñado? Bueno, ha enseñado que es posible cambiar. ¿Quién nos iba a decir que los viajes, hace 2 años, que los viajes se iban a parar? ¿Quién nos iba a decir que es eso, que somos capaces de cambiar como un todo? Es increíble, todo el planeta ha cambiado. Y esto nos ha enseñado realmente que estamos interconectados. No es que nos lo haya enseñado, lo hemos sentido. Y esto es algo que ya pasó. Antes era fácil intelectualizar, así, todos somos uno, paz y amor, bla, bla, bla. Pero ahora lo hemos visto. Y creo que esto también nos está haciendo tener una conciencia colectiva. Que va más allá de nuestro ego, como este canal se llama, Dissolution, más allá del individual. Y estas cosas pues llevan tiempo, no vamos a cambiar el mundo. O sea, yo al principio decía, esto en 3 meses, nueva sociedad. No, ahora me doy cuenta de que esto es un proceso muy, muy largo. Y el virus es como un psicodélico, es un amplificador de lo que tú tienes dentro y de lo que todos tenemos dentro como especies. Ha traído cosas muy buenas y ha traído cosas muy malas. Y seguirá trayendo cosas muy buenas y seguirá trayendo cosas muy malas. Y seguirá sacando lo mejor y lo peor. Y también esto es lo que me ha valido el virus, es también para ver cómo realmente son algunas personas y lo que, ¿sabes? Eso ha sido como ¿sabes? Como acelerar tu crecimiento y ver cómo eres y cómo son las personas. Y ¿sabes? Hay un concepto en todo el despertar espiritual, hablan de la noche más oscura del alma, que es antes de cambiar, antes de llegar a la luz, antes de transformarte, pasas por este momento en el que hay miedo, hay paranoia, hay pensamientos malos, odio. ¿Sabes? Encuentras con tu sombra, encuentras todo lo que no quieres ver o experimentar de ti mismo delante tuya y estás forzado a enfrentarte a ella. Enfrentarte no luchándola, sino aceptándola como algo tuyo para poder transformarla en algo, no ni siquiera transformarla, para poder integrarla en ti y poder crecer y ser más. Y eso es lo que está pasando un poco, estamos pasando por un momento oscuro, un momento de cambio.
pero yo soy optimista y creo que todo esto va a traer un mundo que no vamos a poder reconocer. La pregunta es ¿cuándo? Y la respuesta es no lo sé. Así que paciencia y respirar. Intentar, yo lo que hago es intentar centrarme en las cosas que yo puedo controlar, no meterme en mi cabeza demasiado en discusiones tóxicas de quién tiene razón, de quién no tiene razón, de esto, de conspiraciones o de... sino intentar controlar mi realidad. Y hay mucho ahí que puedo mejorar y hacer cada día. Así que nada, espero que este virus, este vídeo os ayude a entender el virus de una manera diferente, o por lo menos un poco. Y mucha suerte y fuera.